Dice así la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 5, vamos a leer hasta el versículo 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto me ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón. Si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Esta escena se desarrolla en Siria, al norte de Israel, que era una nación pagana, una nación que no conocía al Dios de Israel. Era un lugar de idolatría, un lugar de ceguera espiritual. Pero aquí vemos una historia, una muestra del amor de Dios para con los suyos. Cómo Dios llega a un pueblo que está en oscuridad, cómo llega donde una persona que está en oscuridad y bajo mucha aflicción, como vamos a ver, como estaba Naamán.
y lo atrae a sí mismo. Es como dice la Escritura: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo quiero que veamos esta historia y las lecciones que podemos aprender de ella. Lo primero, vamos a ver a Naamán, sus credenciales y su situación. Fíjense lo que dice el texto. Naamán, versículo 1, era general del ejército del rey de Siria. Era un hombre que gozaba de gran prestigio, era un varón muy grande, muy importante delante de su señor, porque el rey lo tenía en alta estima. Él gozaba del favor del rey, porque por medio de Naamán Jehová había dado victoria a Siria sobre los enemigos que estaban a su alrededor. Este hombre era un hombre con, imagínense, el jefe de las Fuerzas Armadas de Siria. El segundo, lo más seguro, al mando, quizás era el primer ministro de Siria. Y dice el texto que no solamente tenía esa posición, sino que tenía también mucho prestigio y mucho valor. Naamán era un héroe nacional. Ustedes han visto esos generales que tienen todas las medallas puestas, que ya no le cabe una más. Si estuviéramos en el día de hoy, Naamán fuera uno de esos generales así. O si le pusieran laureles o coronas en la cabeza, él tendría esos laureles o esas coronas en la cabeza. Era un hombre valeroso en extremo. Y esa palabra nos da a entender dos cosas, como se usa en el Antiguo Testamento. Aparte de que era un guerrero valeroso, también se interpreta que era un hombre de mucha riqueza. Pero miren algo que dice el texto también. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios no estaba ajeno a lo que estaba pasando en la vida de Naamán. Y los éxitos que Naamán había cosechado había sido porque Jehová lo había decretado así. Fíjense cómo Dios utiliza a personas creyentes y no creyentes para llevar adelante sus planes. Pero hay un pero. Pero era leproso. Él estaba disfrutando de todo ese prestigio, de toda esa riqueza, de todo ese éxito. Pero un día, lo más seguro le salió una manchita en la mano, en la espalda, en la cara, no sé dónde. Y le dicen que es lepra. Y todo cambió a partir de ese momento, así me lo imagino. Porque la lepra era la enfermedad más temida de ese tiempo. La lepra se manifiesta que la piel se pone escamosa. Las personas, esas escamas se convierten en llagas, llagas sucias. Eso se convierte en úlceras porque hay poco riego sanguíneo. La piel alrededor de los ojos, de las orejas, empieza a llenarse de protuberancias. La cara de la persona empieza a parecerse con muchos pliegues a la cara de un león. Los dedos de las manos, de los pies, se caen o son absorbidos y quedan como en un muñón. Se caen las cejas, las pestañas. El leproso despide un olor que es desagradable. Ya esa persona se puede oler. También esto afecta sus cuerdas vocales y la voz se torna en algo sumamente desagradable. En la Escritura se nos dice que las personas infectadas de lepra debían ir donde el sacerdote para que los evaluara, y esas personas eran aisladas y no podían volver, eran aisladas de donde se desenvolvían, de sus ciudades, y no podían volver hasta que eran declarados limpios. Habían cierto tipo de lepra que quizás eran más benignos. Pero imagínense a Naamán en esa condición, seguro sin poder acercarse a las personas de su familia, estando aislado. Imagínense la soledad en que uno vive cuando está así. Y en la Escritura se nos hace una analogía de la lepra con el pecado. Y dice Juan Carlos Ray, el comentarista, lo siguiente: pero no hay nada como la lepra entre nosotros. Sí, claro que sí. Hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma y se adhiere a nuestros huesos y tuétanos con una fuerza tremenda. Esta enfermedad es la plaga del pecado.
Como la lepra, se trata de una enfermedad profundamente arraigada en nosotros, que infecta cada área de nuestra naturaleza: corazón, voluntad, conciencia, entendimiento, memoria y emociones. Como la lepra, el pecado nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. Como la lepra, es incurable para cualquier médico terrenal y de forma lenta pero segura nos conduce a la muerte segunda. Y lo peor de todo es que se trata de una enfermedad de la que ningún hombre mortal está exento, algo que no ocurre como el caso de la lepra. Naamán tenía lepra dentro de un grupo de personas, pero el pecado nos afecta a todos, porque dice la Escritura que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hablando Isaías, y dice: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. A los ojos de Dios, nosotros somos leprosos espirituales, porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna obra, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, porque la Escritura nos dice que los mandamientos se resumen en dos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con todas nuestras mentes en nuestras vidas. Ni a nuestro prójimo lo hemos amado como a nosotros mismos. Pero era leproso. Tenía todas las cosas que el mundo puede ofrecer. Pero miren ese pero. Era leproso. Y dice el pastor Tim Keller lo siguiente: desde que el pecado entró en el mundo, ningún hombre ha tenido jamás una vida plena. Dios creó al hombre para disfrutar todas las cosas, no le faltaba nada, el hombre tenía una vida plena, pero entró el pecado y le arrebató de la vida su plenitud, su integridad y su perfección. No importa lo exitoso que sea un hombre en este mundo, no existe algo así como una felicidad completa. No existe una paz completa y total. Y esto lo decimos al igual que él, no porque seamos pesimistas, sino porque esto es una realidad. Nosotros lo vemos esto cada día en nuestras vidas. No importa lo bien que tú estés, no importa lo bien que tú estés planificando tu vida. Como decimos nosotros aquí, siempre hay un pelo en el sancocho. Siempre hay un pelo en el sancocho, hay un problema. Hay algo que nos desvirtúa de esa perfección que deseamos tener. Alcanzamos una posición que nosotros queríamos, pero hay otros que tienen celos y envidia de nosotros. Y esas personas están al acecho para que nosotros fallemos, o para tirarnos un gancho, o quieren que nos enfermemos, o quieren que nosotros nos retiremos. ¿Para qué? Para ellos tomar esa posición. Y dice Keller lo siguiente: incómoda descansa la cabeza del que porta la corona. Pero ¿cómo va a ser? ¿Los reyes no descansan en paz? Tranquilidad, no, incómoda. Porque hay mucha gente que está detrás de esa corona. Y son muchas las bondades que da esa corona, pero también son muchos los problemas. El pecado estropea nuestras vidas. Y yo imagino a Naamán. ¡Wow! ¡Qué bien ya! Primer ministro de Siria. Toda la riqueza que yo quiero, toda la felicidad, pero era leproso. Y eso nos enseña algo. Ese pecado nos ha afectado, como vimos, y podemos estructurar nuestra vida de la mejor manera posible. Queremos organizarnos, podemos ir a los mejores colegios, podemos tener todo el dinero que nosotros soñemos tener. No importa qué tan inteligente o qué tan poderoso nosotros seamos, siempre habrán situaciones internas y externas que nos van a afectar. Y eso le pasó a Naamán. Oye, esa manchita ahí, Naamán. Mi amor, mira esta manchita que es. Llámame al médico de aquí. Es lepra. Y todos nosotros tenemos esa lepra espiritual. Lo segundo que vemos en el texto es la cura prescrita para Naamán. Versículos 2 y 3. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Los sirios hacían incursiones en otros países, habían tomado a una joven como esclava. Esa joven trabajaba en la casa de Naamán y esa joven sabía dónde él podía encontrar el remedio para curar su lepra. Era algo que Naamán, que su esposa, que el rey de Siria desconocían. Naamán está aquí con toda su gloria, humillado por su enfermedad. Y miren, él tenía que estar sumamente desesperado para hacerle caso a una joven cautiva que habían traído de Israel. Ya seguro Naamán había probado con todos los médicos, con todas las personas que sabían algo allí en Siria y en las regiones vecinas, me imagino yo. Y esta le dice, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo quiero que veamos aquí la bondad de esta joven. Si a usted lo toman y se lo llevan cautivo, lo sacan de su casa, óigame bien, como hicieron con ella, para llevársela cautiva en esas invasiones, lo más seguro era que mataban a todo el que estaba ahí. Puede ser que ya hayan matado a sus padres delante de ella. Puede ser que esos soldados, que eran hombres sumamente rudos, le hayan hecho muchas cosas a esa joven. Puede ser. Ella nunca iba a ver a su familia si había quedado viva. Ella nunca iba a volver a su tierra, Israel. Ella nunca iba a ver a los seres queridos que estaban vivos. Ella iba a ser una esclava. Ella iba a estar al servicio de la esposa de Naamán, en la casa de Naamán, el tiempo que fuera necesario. Ahora, ¿cuál sería tu actitud si tú tuvieras esclavo o hubiese una persona que te hubiera hecho ese daño? Tú ves a Naamán ahí con su enfermedad, cómo está llenándose de llagas, cómo la cara se le va transformando, cómo quizás los dedos de las manos, los dedos de los pies, las cejas y las pestañas se le caían. ¿Qué es lo lógico en una persona? Oye, qué bueno. Mira, ay, ahora se le cayeron 2 dedos, qué bueno, ahora que se le caiga la nariz. Eso es lo que uno pensaría. Yo sé quién puede sanarlo, pues yo me voy a quedar callada para que él se caiga en pedazos aquí, para que él vea que él no es nadie. Ella no devolvió mal por mal, sino que ella testificó de la gracia de Dios a pesar de una situación tan difícil. Ella estaba comprometida, viviendo para la gloria de Dios. Y así como esa niña fue usada, así todos nosotros podemos ser usados. Nadie es tan bajo, tan insignificante en el reino de Dios que no tenga oportunidades para ministrar la palabra de Dios. Yo no sé la situación tuya, pero no importa en la situación en la cual tú te encuentres, tú debes buscar las oportunidades para servir al Señor, las oportunidades para tú bendecir a otras personas. A Naamán, ella le dice, en mi tierra hay un profeta que te va a sanar. Entonces, ¿qué hace Naamán? Versículo 4, él prepara un viaje para Israel. Fue y se lo relató a su señor diciendo, esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Yo voy para allá huyendo. El rey, él hizo su bultico con su motete y me voy. Porque ya ahí él no tenía esperanza. Siria le podía dar mucha educación, mucho poder, mucho prestigio, pero no podía limpiarlo de la lepra que tenía. Siria no podía sanarlo. Él estaba indefenso. Ese hombre tan poderoso no tenía nada como enfrentar esa enfermedad. Él estaba condenado a estar aislado, a morir con esa enfermedad sin poder hacer nada. Y él va donde el rey de Siria y le da la noticia. Fíjense que el rey, aún con todo su poder, no podía sanarlo. Y el rey, para ayudarlo, versículo 5, le dice que le va a dar una carta para el rey de Israel. Pero miren lo que dice también allí, que Naamán salió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Los comentaristas difieren al decir cuál era el valor de todo esto. Naamán cogió y metió mucho dinero para él llevárselo. ¿Por qué? Pues yo voy a pagar para yo ser mejorado, para yo ser sanado. Yo tengo dinero, yo voy a la clínica que sea, no importa, yo la pago. Pero para él no había cura con ningún medio humano. Y los comentaristas difieren en la cantidad de dinero, y a mí me dio curiosidad.
Algunos dicen que eran como $80,000. Yo tomé ese dinero. Otros dicen que es como $500,000. Yo tomé ese dinero, el peso de la plata del oro, y lo multipliqué por el valor del oro y la plata al día de hoy. Unos comentaristas dicen que era como $80,000. Otros dicen que era como $500,000. Otros dicen que era como $1,300,000. A mí me dio como $1,400,000. Ahora, ese es un dato aislado que no tiene que hacer. Pero fíjense cómo él coge de todo su dinero, mucho dinero, para ir a comprar su sanación. Pero no solamente eso. Dice el versículo 6 que él lleva una carta del rey de Israel que decía, del rey de Siria para el rey de Israel que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes. ¿Podía el rey de Israel sanar a Naamán? No. No había nada ni nadie que pudiera ayudarla. Y es verdad que le manda esa carta, quizás para que supieran el rango, el prestigio que tenía Naamán allí y lo trataran de acuerdo a ese prestigio. Pero también había algo interesante. Miren, en Siria los sacerdotes y en las naciones circundantes trabajaban para el rey. Él era que los mantenía. Y el rey de Siria quizás pensó, bueno, deja de mandarle una carta al rey de Israel para que ese profeta, que debe ser un empleado, como los sacerdotes que están aquí, sirva y lo sane a él. Pero él se le olvidó algo, que Israel era el único lugar donde el profeta de Dios no trabajaba para el rey, trabajaba para Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Que es un Dios que nosotros no podemos manejar a nuestro antojo, que no es un Dios al cual podemos comprar ni manipular como a nosotros nos parece. Él es rey, Él es Dios y Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Esa cartica no iba a servir de mucho. Fíjense que la joven le dijo: hay un profeta allá, y si ese profeta ruega, él va a ser sanado. Cuando el rey de Israel recibe esa carta, miren lo que dice: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a mí a un hombre que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él está diciendo: esto es un gancho. ¿Y cómo va a ser que yo voy a poder sanar a un hombre que tiene lepra? Y debe ser una lepra muy complicada, muy avanzada, que me lo están mandando a mí. En ese tiempo ellos mandaban la carta y solamente decían lo que querían. Entonces quien llevaba la carta le explicaba a la persona: mira, esa sanación de la lepra va a venir a través de Eliseo. Eso fue lo que a mí me dijeron. Me imagino que le dirá Naamán al rey. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta de Israel, un profeta en Israel. Aquí hay un hombre que está hablando la palabra de Dios. Que venga a mí, que él va a ser sanado. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Naamán, sus credenciales, su situación, la cura prescrita por Naamán, por la sierva que trabajaba en su casa, que fuera allí donde el profeta. Yo quiero que veamos en tercer lugar la reacción de Naamán cuando él va donde Eliseo. Él llega a la casa de Eliseo y dice que llega con sus caballos y su carro y se para a las puertas de la casa de Eliseo. Yo me imagino que esa es una escena sumamente impresionante. Imagínense que una persona, el presidente de Estados Unidos o el presidente de una nación va a visitar a alguien en una casa que debe ser sencilla, en un barrio sencillo, un barrio pobre, y llegan todas estas escoltas, todos esos caballos, todos esos militares de seguridad. Eso fue lo que llegó allí. Y él va a la casa y piensa: oye, el profeta va a salir, él va a agitar su mano sobre el área de mi lepra y yo me voy a curar. Pero ¿qué pasa? Cuando él llega, Eliseo lo que hace es que le manda un mensajero. Eliseo no sale de la casa. Imagínese usted que él llega con todo ese grupo, todas esas personas ahí al frente de la casa. Y el profeta: dile que yo estoy aquí. Y él dándole mente de la manera milagrosa como él iba a ser sanado. Y Eliseo le manda un siervo, un mensajero, y le dice: mira, no te apees, quédate ahí tranquilo. En el carro, sí, no te apees. Mira, ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Imagínense a un general, a un primer ministro, un hombre acostumbrado a dar órdenes, que le digan eso. Parece algo grosero, ¿verdad?
que Eliseo parece una descortesía. Pero le digo algo, a los ojos del mundo, Naamán podía tener mucha pompa y mucho prestigio, mucho dinero y mucho poder, pero a los ojos de Dios era un leproso, era un pecador, era un hombre que iba camino a una condenación eterna, como todos nosotros, como todo hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón, con prestigio, con poder, con todo, pero era un leproso. Naamán no reacciona bien, no. Dice el texto que él se enojó y dice, y que pensaba, él va a salir, él va a invocar el nombre de Jehová, él va a alzar su mano, él va a tocar la parte enferma, yo voy a sanar. Él estaba pensando cómo Dios, que era el creador, lo iba a sanar a él. Ya él tenía su propio plan, él tenía su propio camino. He aquí, yo pensaba, el profeta sale, me pone la mano arriba, cerca, y yo me sano. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es yo pensaba, no es como Dios dice, qué es lo que yo tengo que hacer. Y lo segundo, y oye lo que me dice ahora, ni sale a verme, me manda un mensajero y me manda a que me lave, me zambulla 7 veces en el río Jordán, un río fangoso, cuando en mi país hay ríos que son mucho mejores. Eso nos tipifica, nos ilustra lo que dice el texto de 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él no entendía la obra de Jehová, la obra que Dios podía hacer en su vida. Él no entiende lo que es su condición, lo que es el pecado, lo que es la culpa, lo que es el perdón, la salvación que él necesitaba. Él no lo entendía. Y él se va enojado. Pero miren qué interesante que los siervos de él le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Si te hubiera pedido algo difícil, una gran hazaña, tú estarías dispuesto a hacerlo. Pero él te ha pedido algo sencillo. Ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y tú vas a ser limpio. Es algo sencillo, ese es el Evangelio. Si el Evangelio pidiera el cristianismo cosas grandes, muchas buenas obras, penitencias, sacrificios, peregrinaciones, muchos se la seguirían para salvarse. Pero aquí lo que le está pidiendo es fe en la palabra de Dios que lo iba a curar. Obediencia al mandato del profeta. Y así el Señor nos dice hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo va a ser? Solo tengo que creer, solo tengo que poner mi confianza en el Señor para ser salvo. Sí, confiar quién Él es y la obra que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. La salvación es por la fe en Cristo solamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra que podamos hacer para nosotros agradar a Dios. Somos pecadores, estamos camino a una condenación eterna. Por eso esa es la invitación del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Demasiado sencillo. Que me zambulle en ese río 1, 2, 7 veces. Y ya se me va a ir la lepra. Sí, ya se te va a ir la lepra. Ese es el camino de la fe, el camino de la humillación. Por eso es que él no quiere aceptarlo. Su reacción fue de disgusto por su orgullo, por su altanería, porque él quería que las cosas fueran en sus propios términos. ¿Y cómo va a ser que yo metiéndome en un río fangoso, yo voy a ser sanado? ¿Cómo va a ser? Eso es lo que Dios nos dice. ¿Cómo va a ser que el camino de la salvación es mirar a un hombre en una cruz, con una corona de espinas, con su cuerpo latigado, con sus manos horadadas, con sus pies horadados? ¿Cómo va a ser que viendo a un hombre clamando, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Confiando en Él, yo voy a ser salvo. ¿Cómo es que el camino de ser sanado de la lepra del pecado es ver a un hombre en debilidad? Un hombre que fue sepultado en una cueva con una gran piedra en la entrada.
Y eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que Dios nos pide, que miremos al Cristo crucificado y confiemos en Él para salvación. Ese es el camino de la salvación. Si tú quieres ser curado de la lepra espiritual, ve al Calvario, mira a Cristo muriendo en la cruz. Mira a Cristo cargando con todos tus pecados sobre su cuerpo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer, ver nuestra condición, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él para salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. No hay otro, no hay otro. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero eso nos humilla a nosotros. La salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer para lavar mi corazón de mi pecado. Yo estaba viendo un texto, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que saben que están en bancarrota, en una bancarrota espiritual, que no pueden hacer nada, que no tienen medios para pagar la deuda que tienen con Dios y tienen que mendigar para vivir. Y dice, felices aquellos que han visto su condición de bancarrota espiritual y tienen que mendigar para vivir, porque saben que en ellos no hay nada bueno. Fíjense que no dice bienaventurados los de clase media espiritual, sino los pobres, los mendigos. Porque el de clase media espiritual puede pensar que él tiene algo para pagar la deuda. Yo no soy tan malo, yo hago esto bueno y aquello bueno, yo he sido bueno en mi vida. Yo sé que necesito un poco de ayuda. No, bienaventurados los pobres, los mendigos. No dice bienaventurados ni los de clase media espiritual, ni los de clase alta espiritual. Quizá los de clase alta espiritual piensan que ellos son tan buenos, que nunca han hecho ningún mal y que ellos van camino al cielo. Pero mira lo que dice un cristiano. Yo he hecho muchas cosas malas. Yo he transgredido la ley de Dios. Yo no he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Yo no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Y aún he hecho cosas buenas, pero las cosas buenas que yo he hecho las he hecho con una mala motivación. Yo no tengo nada que presentar delante de Dios. Y eso sí es difícil. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso nos humilla. Y Naamán no quería humillarse. Dice Juan Carlos Ray lo siguiente: bienaventurado aquel hombre que ha aprendido a sentir que es un miserable pecador y que no hay salud en él. Bendito sea también aquel que ha aprendido que es un leproso espiritual y una criatura malvada y pecadora. Conocer nuestra enfermedad es un paso hacia la curación. La desgracia y la ruina de muchas almas es que nunca han sido capaces de ver sus pecados y su necesidad. Zambúllete. Por eso el himno dice: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desdicha y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi lepra espiritual me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, vencido a toda oposición, heme aquí, Cordero de Dios, vengo a ti. ¿Qué hizo Naamán en cuarto lugar? Versículo 14. Hemos visto de Naamán sus credenciales y su situación, la cura prescrita para él por esa joven sierva, el orgullo y la altivez de Naamán, que no quería aceptar la palabra que le había dicho el profeta. Y ahora veamos la limpieza de Naamán. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa limpieza inmediata ilustra el carácter completo e instantáneo de la salvación. Su carne se volvió como la carne de un niño, pero su corazón también. Dios había hecho una obra de gracia en su corazón. Se convirtió en una nueva criatura por la fe
en el Señor del profeta Eliseo. Él se había zambullido en ese río. Él había obedecido esa palabra después de mucha lucha, después de querer hacer su voluntad, después de humillarse, después de sentirse insultado, porque él se creía la gran cosa y la gran pieza, pero fue salvo. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él. Dice que el malhechor se convirtió pendiendo de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida hoy, que tú creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Y por último vemos la respuesta de Naamán. Dice el versículo 15, luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios. Se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente. Pero él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba que aceptara cosa alguna, Eliseo no quiso. Antes de explicar este texto, déjeme decirle algo que a mí me llamó la atención en el texto de Naamán. ¿Quién le dijo a Naamán que fuera donde el profeta? Una sierva, una esclava. ¿Quién salió a decirle que fuera a lavarse en el río? Un siervo. Cuando él cogió su cuerda y se iba en buen dominicano, echó 50,000 chuipes, yo me lo imagino, y se iba ya por ahí. ¿Cómo va a ser bañarme en ese río todo sucio? ¿Quiénes le dijeron a él? Pero si te está pidiendo algo sencillo, ¿quién fue? Los siervos de él. Miren cómo Dios utiliza diferentes personas para su gloria. Era de esperar quizás que a Naamán le dieran un trato de primera y que fuera el médico de Siria que le dijera que fuera donde Eliseo. Y quizás Eliseo tenía que haberle mandado a otro de los profetas, a alguien muy especial a hablar con él para decirle que fuera al río. Pero no, la sierva le dijo que fuera a Israel donde el profeta. El siervo le dijo que se lavara en el río y sus siervos le dijeron, pero lo que él te está pidiendo es algo demasiado sencillo, hazlo así como él te está pidiendo. Aquí vemos en estos versículos, dada esa nota, la respuesta de Naamán, los primeros frutos de su salvación. Él confesó y reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No hay otro Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que me sanó. Ese es el Dios que me curó de la lepra. Ese es el Dios que me ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y fíjense lo que dice su gratitud luego de eso. Y le dice a Eliseo, te ruego que recibas un presente de tu siervo. Eliseo no quiere recibir el presente y no lo recibe. Puede ser que él no quería que pensaran que él servía por dinero como hacían otros sacerdotes. Pero miren la gratitud del corazón de él. Y en tercer lugar, de una vez vemos el deseo de él de ir de adorar a Dios y el conflicto que se le presenta. Y le dice, yo quiero que tú me des la carga de un par de mulas de tierra de aquí para yo llevármelas para allá. Y no se dice la razón por la cual él le pide esa tierra. Algunos creen que fue para elegir un altar a Jehová, en memoria de Jehová, en su tierra, en Siria, y poder adorar allí. Pero también le dice, cuando mi señor el rey vaya al templo de Rimón, yo estoy al lado de él, óigame bien, el hombre que era, él estaba todo el tiempo. Por eso yo digo que era primer ministro, comandante general del ejército, la seguridad del rey, todo lo tenía él ahí. Y se incline a adorar. ¿Qué yo debo hacer? Él le está preguntando, ¿qué yo debo hacer? Porque yo quiero dar un testimonio de mi fe, es lo que parece. Y el profeta le dice a él, vete en paz. Vete en paz, haz tu labor allí. Yo empecé diciendo que Naamán tenía una posición de mucha preeminencia, pero tenía un problema, era leproso. Nosotros tenemos un problema, somos leprosos. Y el Señor utilizó esa situación de Naamán, esa condición, esa enfermedad, como muchas veces utiliza nuestro fracaso, nuestras enfermedades y nuestros problemas
como un medio en el cual nos lleva al final de nosotros mismos. Nos enseña a no ser tan autosuficientes. Nos enseña a ver lo indefenso que nosotros somos. Y eso Él hizo con Naamán para luego mostrarle su salvación. Dice la Escritura: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Y dice: bueno me es haber sido humillado. Bueno, ¿cómo va a ser? Humillado con ese fracaso que yo tuve. Sí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tus manos me hicieron y me formaron, dice el salmista. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Tú sabes por qué es bueno? Porque Dios está trabajando continuamente en nuestras vidas para mostrarnos lo difícil y lo oscura de nuestra situación. Y Dios utiliza esos problemas que se nos presentan para enseñarnos cuál es nuestra verdadera condición espiritual, cuál es la mayor necesidad que nosotros tenemos. La mayor necesidad que nosotros tenemos no es ser librados de la lepra física, no es ser librado de una enfermedad, no es tener más dinero, no es tener todo el prestigio como tenía Naamán. Nuestra mayor necesidad es que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Porque tú podrás tener todo el dinero del mundo y vivir 100 años que tú quieras, pero te vas a morir, y después de la muerte, que solo en Cristo hay salvación. No hay otro camino. Y eso fue lo que Naamán aprendió. Dios utilizó esa crisis en la vida de Naamán y utiliza esa crisis en las vidas nuestras para ayudarnos, para despertarnos y para que nosotros veamos lo que realmente tiene valor en esta vida. Si Naamán no hubiera tenido esta aflicción, esta enfermedad, hubiera seguido viviendo, imagínense, full en Siria, con todo lo que él quisiera, confiando en sus logros, confiando en su posición, confiando en su riqueza. Pero esa enfermedad lo llevó a reconocer al único Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, que era lo que él realmente necesitaba. Dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy estamos viendo la vida de Naamán por la obra que Dios hizo en su corazón. Y Naamán, no sé cómo habrá muerto, si de vejez o en la guerra o lo que sea, pero yo sé una cosa: él recibió al Señor y ahora está en el cielo en la presencia de Dios. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué tú vas a dar? Nada. Naamán no podía dar nada para ser curado de esa lepra espiritual. Pero en esta historia Dios nos ha enseñado cómo Él trabajó con Naamán de diferentes maneras, con diferentes personas, cómo utilizó la enfermedad. Todo esto para que nosotros veamos cómo Dios en su gracia salva a un pecador. Solo la gracia de Dios puede salvarnos. No hay nada en este mundo que pueda hacerlo. Y esa historia nos lo ilustra. Pero también vemos aquí un mensaje acerca de la soberanía de Dios, la soberanía de la gracia de Dios. Porque Él no limitó su gracia, su salvación a los hijos de Israel solamente, sino que Él salvó a gentiles como Naamán también. Dice Lucas 4:27: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Él escogió a Naamán para ser un testimonio de su gracia. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos esa lepra espiritual que es el pecado. Todos nosotros vamos camino a una condenación eterna. Y dice la Escritura, y repito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a los pies del Señor en arrepentimiento de tus pecados. Ven a los pies del Señor confiando en Él como el único que puede salvarte para que tengas la vida eterna, el perdón de tu pecado, y puedas vivir para la gloria de Dios. 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 Vivir